Nunca olvidaré el peso de aquel papel arrugado en mi mano. Era liviano y, sin embargo, parecía contener todo el volumen del mundo que había construido. Lo abrí con dedos que temblaban y leí 3 palabras que se clavaron como clavos fríos en mi pecho. Cámara 3, Corredor Sur, 2300. La enfermera que me lo pasó lo hizo sin mirar. Su voz fue un susurro atropellado, como si estuviera robando ese momento del tiempo. Revisa las cámaras, no digas nada todavía. Se llamaba Patricia, y su mirada evitó la mía, como un mapa de advertencias. El sonido del monitor, al lado de la cama de Miguel, parecía más alto esa noche. Un pitido regular que medía su respiración y marcaba el pulso de lo que, hasta entonces, era mi rutina. El olor a desinfectante, a café frío en vasos de plástico, a sábanas recién lavadas. Todo lo que había sido doméstico y conocido en mi casa se había trasladado a aquella habitación impersonal. Tenía las manos pegajosas todavía del ungüento con el que le limpié la piel antes de que lo llevaran a radiografía. La piel de Miguel, bajo la luz blanquecina, se veía más delgada, más frágil. Y aún así, había algo en esa nota que me decía que las apariencias mentían. ¿De dónde me escuchas? Escribe tu ciudad en los comentarios y cuéntame si alguna vez te quedaste en vela cuidando a alguien que creías conocer. Mi nombre es Aurora. Tengo 42 años. Llevo 18 casada con Miguel. Durante décadas nuestras vidas se tejieron con la rutina y la costumbre. Yo en mi taller de confección, él con sus horas de negocio y su sonrisa que sabía conjugar la ternura y la irresponsabilidad a partes iguales. La casa donde vivíamos era la casa de mi madre, una casa que me dejó la abuela, una herencia que, para mí, era más que ladrillos. Eran recuerdos de tardes de verano, de recetas en la cocina, de una mesa que siempre tenía un lugar para uno más. Yo había puesto la empresa al frente, un pequeño taller donde telas y patrones se convertían en ropa que vendíamos en mercados y ferias. Había noches en las que cosía hasta que los dedos me dolían, pero siempre sonreía. Miguel lo sabía. Y por eso, supuse, él también lo sabía. En los últimos años, sin embargo, algo cambió. No dramático, no de golpe. Pequeñas ausencias, mensajes que contestaba más tarde, explicaciones con vacíos. Siempre encontraba razones que encajaban para calmar mi inquietud. Demasiadas horas en la calle, problemas con clientes, una amistad nueva que no parecía peligrosa. Le di el beneficio de la duda, porque en mi cabeza el matrimonio era eso, una suma de decisiones para quedarse, de pequeñas concesiones diarias. Pensé que conocía la verdad de su mirada, hasta que la fractura lumbar lo llevó a la cama del hospital. El accidente fue una tarde cualquiera. Un traspié en la escalera de la casa cuando llevaba unos bultos, un crujido, un grito ahogado. La resonancia fue clara. Fractura lumbar. Los médicos dijeron que necesitaría reposo prolongado, fisioterapia, tiempo. Miguel, siempre de rompimiento fácil con la responsabilidad, se vio reducido a la inmovilidad absoluta. Yo me convertí en su enfermera improvisada. Dejé encargos, delegué parte del trabajo. Fernanda, mi socia, se hizo cargo de las entregas durante esas primeras 2 semanas. Hicimos números y ajustes. La vida entró en una especie de calma forzada. Él en la cama, yo en el pasillo observando un monitor que lanzaba pitidos en mi contra. Las primeras noches fueron las peores. Me turnaba para dormir en una butaca raída a su lado, con una manta que no guardaba calor y un teléfono que sonaba con la ansiedad de la gente que te quiere. Miguel estaba débil, pero hablaba con claridad. A veces, entre una pastilla y otra, me sonreía con una especie de sorpresa infantil. «No puedo creer que te tengas que quedar». Yo le respondía con una sonrisa que no alcanzaba para ocultar mi cansancio. En otras ocasiones, cuando la luz estaba baja y solo se oía el ventilador del techo, le cogía la mano y buscaba el pulso de lo que éramos. Pensaba en nuestra casa, en cómo siempre había pensado que cualquier tempestad podría repararse con conversación, con un viaje, con un abrazo largo. Y sin embargo, en el hospital las pequeñas grietas adquirieron otra textura. Miguel,
que antes era errático pero cariñoso, comenzó a mostrarse distante de una forma nueva. Miradas distraídas a la puerta, el teléfono que vibraba con nombres que él no mencionaba, una tensión imposible de nombrar. Yo lo atribuía a la vulnerabilidad física, al dolor. Pero la nota de Patricia me dijo lo contrario, que esa vulnerabilidad podía ser una máscara. Recuerdo que era un miércoles. Había pasado el día haciendo llamadas para posponer reuniones, había cosido un par de camisetas en el taller antes de correr al hospital. Llegué justo cuando la luz de la tarde se rompía y los pasillos se llenaban de un azul triste. Miguel dormía. La habitación estaba en silencio. Fue entonces cuando apareció Patricia. Ella no era la enfermera que normalmente nos atendía. Esa era otra mujer con una sonrisa cansada que se llamaba Elian. Patricia tenía un uniforme más oscuro, un gesto rápido y unos ojos que no se detenían en nada. Cuando se acercó, lo hizo como quien traslada una noticia que le cuesta más al que la entrega que al que la recibe. Extendió la mano y deslizó un papel entre mis dedos. «Mira las cámaras», murmuró. «Cámara 3, Corredor Sur, 2300». Su voz apenas sobresalió del ruido blanco del corredor. No dijo más. La primera reacción fue incredulidad. ¿Qué cámara? ¿Qué corredor? ¿Por qué a las 11 de la noche? Me sentí ridícula por sospechar, y a la vez una vibración de fuego atravesó mi torso, como si alguien hubiera encendido una alarma interna. ¿Y si era una broma? ¿Y si había malinterpretado? Intenté sonreírle, como quien rehúye un mal chiste. ¿Estás segura? Sí, repitió ella. Revisa, no lo comentes todavía. Cuando se fue, me quedé con la nota en la mano, mirándola como se mira a una foto de alguien que se fue sin avisar. Me senté en la cama de Miguel, y por un instante dejé que la normalidad me cubriera. Miré su rostro dormido y pensé en la cantidad de veces que le había tocado la frente. Pensé en nuestras fotos, en el álbum que tengo con las esquinas gastadas por pasar y repasar viajes. La playa de Porto Seguro, donde nos escapamos hace 10 años, el cumpleaños sorpresa que le organizamos con la familia, la boda de la prima donde bailamos hasta el amanecer. Las imágenes se deshilachaban en contraste con el papel de la enfermera. No actué impulsivamente. Esa no soy yo. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender si mis suposiciones se basaban en algo real o en el cansancio de los días. Así que hice lo que haría cualquiera que necesitara certezas. Fui al servicio de seguridad del hospital. El servicio de seguridad está al final del pasillo sur, una puerta de vidrio con un cartel pequeño. Dentro, un hombre encendió la pantalla de varios monitores y me miró con la curiosidad de quien ve a alguien llegar a esas horas con las manos vacías. Le expliqué con voz entrecortada y controlada. Me pidieron revisar la cámara 3. Es el corredor sur, las 2300. Él frunció el ceño. Llamó a alguien por radio y pidió identificación. Le di mi nombre. No exageré mi estado. No era necesario. Me dijo que necesitaba autorización. Le pedí, con voz plana, que me la mostrara y que me dejara ver. Me siguió hasta la sala de monitores. Nunca había visto tantas cámaras en un mismo lugar. Cada pantalla era una ventana en tiempo real. Camas, pasillos, sillas vacías, puertas que se abrían y cerraban. Pedí que pusieran la fecha y la hora, y mi corazón comenzó a latir con una mezcla de previsión y miedo. ¿A qué hora exactamente?, pregunté. A las 11 de la noche, repetí. Ajustaron el sistema, retrocedieron la grabación hasta el punto preciso, 2300. En la pantalla, al principio, no pasó nada más allá de un pasillo iluminado con fluorescentes. El croar del aire acondicionado parecía más fuerte en la sala fría de monitores, y entonces apareció él. Lo vi caminar, no a través de una cámara que difuminara la figura, sino con una nitidez que me pareció casi cruel. Miguel avanzando por el corredor sur con paso firme, sin muletas, sin bastón, sin la rigidez que una persona con fractura lumbar debería tener. No caminaba encorvado, no parecía arrastrar dolor. Caminaba erguido, con la espalda recta,
con una coherencia que me escupía la palabra fingimiento al rostro. A su lado, una mujer con pelo oscuro, llevaba un abrigo claro, se movía con la misma despreocupación, como si la noche fuera una escena habitual para ellos. Me dijeron que su nombre era Marcela, una mujer que yo no había visto antes en nuestra vida. Pero en ese instante, en esa pantalla, ella era la sombra que acompañaba a mi marido. Volví a ver la secuencia, 3 veces. Cada vuelta era peor que la anterior. El sonido en la sala era el de la máquina. Afuera, el silencio del hospital. En mi boca se formó un gusto metálico que no era de la anestesia ni de la medicación. Era el sabor de la traición. Las imágenes eran frías, exactas. Allí estaba mi marido, que durante el día contaba que no podía sostenerse más de unos pasos, moviéndose con la facilidad de alguien que no estaba retenido por un dolor real. Cuando finalmente salimos de la sala de monitores, el guardia nos acompañó en silencio. No hizo preguntas innecesarias. Patricia ya estaba allí, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Vi su expresión, alivio y pena al mismo tiempo. Me entregó un pendrive sin palabras. Lo encontré en su taquilla. Me dijo en voz baja, «No lo lleves aquí, guarda esto». No pregunté por qué lo tenía. Cerré el puño alrededor del dispositivo pensando en lo que podría contener. De regreso a la habitación, entré con la fuerza de quien camufla la conmoción con movimientos mecánicos. Miguel abrió los ojos como quien despierta a un deber. «¿Cómo estás?», preguntó con esa voz que yo conocía. Me acerqué y antes de mirarlo a los ojos, arrojé la pregunta por el pasillo. «¿Cómo puedes moverte?». Su cara se endureció como la mía cuando reprimo un grito. Se tragó una respuesta y dijo que había tenido mareos, que quizás había caminado por el pasillo sin darse cuenta, que la clínica le había dado permiso para dar pequeños paseos. Su lenguaje sonó a excusa aprendida. Esa misma noche, mientras la cafetería cerraba y las luces del hospital se apagaban a medias, me senté en el borde de la cama. Le toqué la mano y sin mirarlo dije, «No me mientas». Él suspiró. Era la primera vez que usaba esa palabra conmigo. Se quedó en silencio, y ese silencio fue más denso que cualquier explicación. Dormí poco. El pendrive pesaba en mi bolso como una sentencia. A la mañana siguiente, cuando el sol se coló por la persiana y me trajo la luz como un interrogatorio, llamé a Fernanda. Necesitaba una cabeza fría. Ella vino al hospital sin decir mucho, con su bolso y una expresión de apoyo que siempre ha tenido para mí. Revisamos juntas el pendrive en mi portátil que traje para ese propósito. El archivo era un vídeo, la grabación de la cámara 3. Lo abrimos en la sala de la cafetería, con la televisión del hospital apagada detrás, y lo vimos una y otra vez. No había sonido, solo la imagen. Había una parte en la que Miguel se inclinaba y tocaba algo en el bolsillo de la mujer que le acompañaba. No llegué a entender la magnitud de ese gesto en ese primer visionado. Fernanda me miró con aquella mezcla de rabia y ternura que la caracteriza. «Esto no está bien», dijo. «Tienes que guardar esto, sacar copias, no lo dejes en un solo lugar». Asintió evitando decir lo que todos pensábamos sobre lo que podía significar. Hablamos de precauciones, no confrontar todavía, no evidenciar precipitación. Yo sentía que mi cuerpo oscilaba entre el deseo de gritar y el impulso de planear cada paso con precisión. No quería arruinar la posibilidad de respuestas. Quería pruebas que no se pudieran argumentar. Durante los días que siguieron, cada gesto de Miguel se volvió objeto de análisis en mi cabeza. Si antes me bastaba una sonrisa suya para dejar pasar una ausencia, ahora cada silencio me hacía imaginar contextos. Él mantenía su imagen de enfermo, cojines estratégicamente colocados, la faja que lo sostenía, el dolor que aparecía cuando entrenaba una mirada que me pidiera compasión. Pero las imágenes de la cámara 3 seguían ahí, bailando en mi memoria con una fuerza cegadora. En el trabajo, las conversaciones con proveedores y clientes las resolvía con fingida normalidad. Por la noche recontaba mentalmente la secuencia de la grabación y me inventaba miles de escenas posibles. Fue entonces cuando escuché por primera vez el murmullo que me prometía una explosión mayor.
Alguien, en voz baja, dijo que había escuchado a Miguel en la cafetería del hospital hablando sobre vender la casa de la familia. No era una voz firme, solo un rumor, pero cuando se me pegó en los oídos, me hizo sentir como si una mano me hubiera apretado el corazón. 200.000. Esa cifra se materializó con la claridad de una sentencia. Alguien había mencionado que planificaban sacar 200.000 reales por la venta de la casa de mi madre, un dinero que yo sabía que representaba una parte clave de nuestras garantías económicas. La idea de que alguien quisiera arrancar ese patrimonio de nuestras manos con acciones a mis espaldas se volvió una llama que me consumía. No di nada por sentado. Guardé copias del vídeo en varios lugares, envié a Fernanda una copia cifrada y le pedí a un amigo informático que nos ayudara a extraer el material sin alterar ningún metadato. No porque creyera en teorías de conspiración, sino porque sabía que en una situación así, cada detalle técnico podía ser la diferencia entre una versión parcial y una prueba irrefutable. Sin embargo, no soy experta en tecnología, y ahí encontré un límite que no podía cruzar sola. Necesitaba a alguien que supiera cómo manejar ese tipo de archivos, alguien discreto, competente. Mientras tanto, Miguel seguía actuando como el hombre que no había roto nada, que no había planeado nada. A veces, cuando creía que nadie lo veía, lo hacía. Miraba su teléfono con esa concentración de quien lee mensajes que no están dirigidos a ti. En otras ocasiones me preguntaba por mis proyectos, por la costura, por la cuenta que tenía que pagar. Sus preguntas sonaban a normalidad, y eso dolía más que cualquier reproche. Hubo una noche que todavía me gustaría borrar por su brutalidad emocional. Llegó la familia de Miguel. Dona Celia, Seu Antonio, Tago y Bruna. Personas que venían con abrazos mecánicos y palabras medidas. Trajeron una cazuela de caldo y una tarta pequeña. La mesa quedó puesta en la sala de espera, como si fuese una ofrenda a la paciencia. En el filo de esa cena improvisada, la familia adornó su discurso con frases de consuelo y miradas que buscaban sostener lo que todos querían creer. Y sin embargo, en el fondo de sus ojos hubo preguntas que no se dijeron. ¿Por qué Miguel había estado en la calle a las 11 de la noche? ¿Por qué la rutina no coincidía con la fractura? Nadie las lanzó claramente. La tensión palpitaba, sí, pero nadie quería ser quien tirara de la cuerda para deshiciera algo. Me retiré temprano esa noche. Necesitaba calma para pensar. En el cuarto, con la luz apagada y la respiración de Miguel como metrónomo, abrí el pendrive una vez más. Esta vez, en otro archivo, había un audio. No lo escuché de inmediato. Lo dejé ahí, como quien deja un animal extraño en una jaula hasta que puede decidir si abrirla. Sé que suena cobarde, pero no me sentía lista para escuchar voces que pudieran confirmar lo que ya sospechaba. Todavía tenía esperanza. Esperanza de que, al abrir ese archivo, todo fuese una equivocación y que en algún lugar de esa confusión hubiese una explicación que me permitiera retomar la normalidad. Pero la nota en mi bolso, Patricia apoyada en la puerta del servicio de seguridad, el vídeo en el monitor y la cifra de $200.000 formaban una constelación que ya no era posible ignorar. Aquella semana se convirtió en una doble vida. Por un lado, la empresaria que resolvía pedidos, que calculaba telas, que conversaba con Fernanda sobre facturación. Por otro, la mujer en vela que contaba las horas en busca de coherencia entre las imágenes y la realidad. Empecé a anotar fechas en un cuaderno pequeño, como si pudiera organizar el caos en columnas y puntos suspensivos. El cuaderno tenía entradas con horas, conversaciones, una lista de testigos potenciales y nombres. Marcela, esa mujer que apareció en el pequeño rectángulo luminoso de la cámara 3 y que, desde entonces, era el enigma que fracturaba mi confianza. La curiosidad no me abandonaba. Le dije a Fernanda que necesitábamos más pruebas, más seguridad, más corroboración de lo que habíamos visto. Ella me miró largo, con ese gesto que tiene cuando sopesa el riesgo. Si sacas esto a la luz sin preparación, dijo, te pueden acusar de inventar. Tienes que ser fría. Esa frase me caló. La doble carga de ser traicionada y de tener que probarlo jurídicamente era una crueldad añadida.
No quería que pensaran que buscaba hacer daño por hacer daño. Quería justicia, entendí, pero la justicia en estos casos exige paciencia, pruebas y estrategia. A los pocos días volví a ver el vídeo, esta vez con la cámara de seguridad en modo ralentizado. Hay cosas que la velocidad oculta, un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza, un intercambio de miradas. Vi cómo Miguel se detenía a la mitad del pasillo y se inclinaba. Vi cómo la mujer tocaba algo en su bolsillo. No sabía qué era. Mi imaginación completó silencios, y la imaginación, cuando se alimenta del dolor, es un monstruo que se come las pruebas y las cambia. Fue entonces cuando mi raciocinio me trajo de nuevo a la idea de no precipitarme. La mejor estrategia, pensé, era recopilar todo con cuidado y consultar a un abogado. No para que me diera instrucciones específicas en la acción inmediata, eso no es lo que buscaba en ese momento, sino para entender el marco, saber si convenía custodiar evidencia, cómo preservarla, cómo garantizar que nada se perdiera en el camino. Por mi cabeza pasan rostros, la de mi madre reflejada en una foto en la repisa, la de mis abuelos en la vieja sala. Podía casi oler la cera de las velas de Navidad que mi madre encendía cada 24 de diciembre. Todo eso estaba en juego. No solo era una cuestión de traición sentimental, era la posibilidad de perder el patrimonio que significaba seguridad para mi hijo, para mi empresa, para la continuidad de un hogar que yo había jurado proteger. No puedo decir que el pensamiento del dinero fuera lo único que me movía, pero sí era parte esencial de mi ira. La avaricia de quienes juegan con algo que para mí tiene raíces, historia y sacrificio. En una tarde lluviosa, cuando las nubes golpeaban el cristal del hospital con un ritmo que me parecía compasivo, llamé al guardia y le pregunté por la posibilidad de extraer una copia del vídeo con todos los metadatos intactos. Me explicó que, por protocolo, solo podían entregarla con una orden, pero que, si lo que buscaba era almacenar una copia para mí, podía hacerlo bajo mi responsabilidad y con una autorización escrita. Le firmé un papel y me marché con una copia en un disco duro que alguien me ayudó a conseguir discretamente. Esa noche, al volver a la habitación, miré a Miguel y no vi al hombre que conocí. Vi a un desconocido instalado en mi casa, en mi cama, en mi vida. Mi decisión de no actuar aún en público no fue por cobardía, fue estratégica. Sabía que revelar demasiado pronto podía darles margen para ocultar pruebas, para manipular la percepción, para decir que todo era una interferencia tecnológica. Necesitaba que mi siguiente paso fuera una línea recta hacia la verdad. Pero en esa línea recta había tantas bifurcaciones como preguntas. Esa misma semana, en la tranquilidad febril de la madrugada, escuché por fin el audio que había dejado en el pendrive. No lo escuché en la habitación. Me fui al coche, encendí el motor para tener un espacio que era mío, y reproducí el archivo con manos que no me obedecían del todo. La voz que emergió era de Miguel, clara, y otra voz femenina que coincidía con la timidez que había imaginado para Marcela. No voy a decir que lo que escuché fue un veredicto en sí mismo, porque las palabras podían ser leídas de muchas maneras, pero sí había frases. La casa de Aurora, 200,000, firmará, que hicieron que el coche se llenara de un frío que no se quitó en toda la noche. Guardé el teléfono en el bolsillo, conduje hasta casa en silencio, y volví a esa habitación con la decisión de que ya no había vuelta atrás en mi intención de entender hasta dónde había llegado su traición. Ahora, mientras escribo esto con la luz de la tarde que entra por la ventana del taller, siento que las piezas empiezan a ordenarse. Tengo un vídeo que muestra a mi marido caminando cuando no debería poder hacerlo. Tengo un audio que menciona la venta de la casa por $200,000. Tengo a una enfermera que me dio la primera pista y a una socia que me apoya. Y aunque mi rabia quema, sé que la mejor venganza será la claridad. Exponerlo con la cabeza fría, con pruebas que no puedan rebatir. Pero todavía hay huecos en ese puzzle. No sé cuándo empezó exactamente todo ni con qué intenciones. No sé si Marcela conocía la historia completa ni si hubo más gente involucrada.
No sé qué dirá la familia cuando vea las imágenes. No sé cómo reaccionará el mundo que conocimos, ni cuánto daño perderemos en el intento de recuperarlo. Lo que sí sé es que ya no puedo fingir que no vi lo que vi. Y que por primera vez en muchos meses siento que no estoy sola en esto. Hay aliados en lugares inesperados, y la verdad, aunque dolorosa, tiene el efecto de una luz que no se apaga. Esa noche, cuando apagué las luces del taller y miré las agujas y los retales apilados, me prometí a mí misma que 200,000 reales no decidirían mi destino. La casa de mi madre no sería solo un billete más. Había que actuar con calma y con decisión. Y fuera como fuera, la nota arrugada de Patricia seguiría siendo el disparador que me obligó a mirar de frente una traición que, hasta ese momento, habría creído imposible. Al día siguiente, regresé al hospital con el disco duro en el bolso y la certeza de que el siguiente paso era entrar en la línea de fuego de lo que significaba exponer una mentira. Hablé con seguridad para que registraran mi presencia, y mis manos buscaron en el bolsillo la nota arrugada que aún conservaba. La observé un instante y me agarré al recuerdo de la voz de Patricia, a esa mezcla de pena y urgencia que había en sus ojos. Sabía que no podía hacerlo sola. Tenía que encontrar a alguien que supiera cómo transformar imágenes y sonidos en algo que la justicia no pudiera ignorar. Pero también sentía el peso de la decisión. Exponer a Miguel implicaba romper más cosas de las que podía imaginar. Entré en la habitación. Miguel me miró con esa mezcla de sorpresa y cansancio, sin saber que su silencio y sus pasos nocturnos habían comenzado a dibujar una desolación en mi vida. Le cogí la mano de forma fría, con la determinación que me pertenecía, y le dije, mirando sus ojos: «Tenemos que hablar». Su respuesta fue un susurro ladeado en evasiva. Hubo una pausa que me pareció eterna, y en esa pausa, el ruido del monitor marcó un compás que ahora interpretaba de otro modo. La historia, pensé, no terminaría en esa habitación. Yo tampoco terminaría ahí. Había algo claro: la verdad cuesta, y la justicia exige pruebas. Mi tarea era reunirlas sin quemar los puentes que aún necesitaba cruzar. Por todo eso, caminé hacia la sala de espera y marqué el número de Fernanda. Su voz al otro lado fue un ancla. «Estoy lista», le dije. «Ahora sí. Ahora sí». Colgué con Fernanda y sentí una fiebre fría que hacía vibrar las palmas de mis manos. Su voz, cercana, firme, era el ancla que necesitaba. «Hagámoslo bien, Aurora. Sin prisa, con cabeza». Le di los detalles que ya conocía y le dije lo que había visto y oído. No exageré. Le conté la hora exacta, la cámara, el pasillo sur, la frase del audio, la casa de Aurora. 200,000. Firmará. Hablamos en concreciones. Hablar en concreciones me ayudaba a no perder el control. Cerré el ordenador del taller después de dejar todo guardado en 3 lugares distintos. Un disco duro en mi bolso, una copia en la nube con contraseña y un disco más que Fernanda guardaría en su casa. Mientras doblaba unas piezas de tela, sentí el peso del secreto, pero también una claridad nueva. Aquello era una operación, no una venganza desordenada. Si alguien había planeado arrancarme la casa de las manos, yo iba a planear desenmascararlo con la misma frialdad. No quería espectáculo, quería verdad. La primera cita con el abogado la concertó Fernanda. Era un despacho pequeño en una calle lateral, con estanterías de libros y diplomas que no me daban ni miedo ni esperanza. Para mí eran instrumentos. El abogado, un hombre de mediana edad, gesto serio, que prefería la sobriedad al dramatismo, nos recibió con calma. Le entregué una memoria USB sellada que contenía el vídeo y el audio ya verificado por un amigo informático. Le expliqué, sin dramatismos, cómo había conseguido cada cosa. No pedí que me dijera qué hacer. Pedí que me dijera qué riesgos tenía cada acción. Él habló de procesos, de preservación de pruebas, de la necesidad de documentación fehaciente. Me aconsejó lo que cualquier profesional aconsejaría: prudencia, cadena de custodia, no difundir material públicamente sin respaldo jurídico. No entró en moralismos.
Su voz fue técnica y por eso me resultó reconfortante. Saber que había pasos concretos a seguir convirtió mi angustia en una secuencia de tareas posibles. Con el plan legal en marcha, el siguiente eslabón fue asegurar que nadie pudiera manipular los archivos. El informático, Lucas, era un viejo conocido de cuando mi taller necesitó una página web. Le pagué sin regateos y lo invité a un café con excusa de negocios. Él examinó los metadatos, el formato del archivo, las horas registradas por la cámara. No hay indicios de alteración, me dijo. Sus manos se movían rápido sobre el teclado y yo observaba la pantalla como si fueran cartas que otorgan libertad. Me explicó, en términos que podía entender, que la secuencia de imágenes y el timestamp coincidían con lo que se veía, que la resolución era la esperable, que la grabación parecía original. No entró en poesía, fue simple, técnico, certero. Guardó copias en 3 lugares distintos y con gesto confidencial me recomendó que mantuviera a salvo cualquier persona relacionada con la seguridad del hospital. Le describí al guardia que nos había atendido y a Patricia. Ella asumió un riesgo, dijo Lucas. Cuiden de ella. Había conversado poco con Patricia desde aquel pasillo. Ella había sido la que se atrevió a deslizarme aquella papelito, la que me había entregado el pendrive como quien entrega una llave. La llamé una tarde y nos vimos en un banco del parque que hay frente al hospital. Llevaba el uniforme ya lavado, la gorra en la mano y la mirada con la que se mira a quien ha decidido contar algo peligroso. Mezcla de alivio y miedo. Le llevé 2 cafés y una tarta que compré en una pastelería porque quería que supiera que no iba a aprovecharme de su gesto. Ella se quitó la gorra y por un instante dejó ver una cara curvada por noches de turnos. No podías quedártelo, dije sin rodeos. Lo que hiciste fue valiente y arriesgado. Sus manos jugaron con la servilleta. A veces la gente ve cosas y piensa que no es su asunto, me dijo ella, pero no podía mirar al otro lado. No le pedí más. Nunca le pregunté dónde había conseguido el pendrive. No quería ponerla en un aprieto. Patricia me explicó algo que ya intuía. En un hospital se oyen conversaciones, se ven códigos y movimientos que para otros son ruido. A veces los trabajadores comparten confidencias, a veces no. Ella me confesó que, al notar la incoherencia entre lo que le decía el expediente de Miguel y lo que veía en pasillos y cafeterías, había sentido que alguien debía saberlo. Me pidió que tuviese cuidado con la exposición pública y que protegiese a quienes la habían ayudado. Los trabajos pequeños se pierden por conversaciones grandes, dijo en voz baja. La miré y supe que lo decía por experiencia. En una libreta seguía apuntando fechas. La cronología me daba seguridad. Anoté la fecha en la que había recibido el papel, la fecha de la primera visualización, la del audio en el coche, la del encuentro con el abogado, la del informe de Lucas. Estos apuntes eran lugares a los que volver si alguien más intentaba reescribir la historia. Esa libreta, con letra apretada y apurada, era el mapa de lo que quedaba por hacer. La estrategia nació en una conversación nocturna entre Fernanda, el abogado y yo. No quería una confrontación en la esquina del hospital ni un grito en una plaza. Quería la verdad frente a las personas que tenían que ver con aquello. ¿El plan? Organizar una reunión familiar en la que la familia de Miguel estuviera presente, servirles una cena y, en un momento preciso, proyectar el vídeo y dejar sonar el audio. No lo imaginé como un circo. Había que construir una escena donde no cupieran excusas. La idea no fue mía completamente. Fernanda, experta en logística, hizo las cuentas y planteó la mejor manera de hacerlo sin incurrir en ilegalidades y manteniendo la dignidad. «Es como una presentación», dijo ella, irónica. «Prepárate para público». Asentí. La planificación empezó en esos términos, frío, casi empresarial. Durante días estuve confeccionando la lista de invitados, escogiendo la fecha con cuidado para que todos estuviesen disponibles. Convencé al abogado para que estuviera presente como asesor, no para intervenir, sino para que la acción tuviese el respaldo de alguien cuya presencia disminuiría respuestas impulsivas. Pedí a Fernanda que hablara con algunos familiares de Miguel con excusas inocuas. Una reunión para hablar del estado de salud.
un almuerzo para agradecer la ayuda. No quería que la familia se sintiera puesta en evidencia por el simple hecho de ir. Quería que vinieran por su propia voluntad y fuesen testigos. Preparé la casa como quien prepara un escenario. La cocina olió a cebollas doradas y a hierbas. Elegí platos que fueran familiares y reconfortantes. Una crema de calabacín para abrir, un pollo al horno con limón y tomillo que Miguel siempre había dicho que le recordaba a su abuela, y un postre sencillo, flan casero, que nadie podía negar. Todo tenía que parecer cotidiano. Quería que la atmósfera tuviera la misma comodidad que hace que la gente baje la guardia. A la vez, todo debía estar en su sitio para que, en el momento de proyectar, la imagen saliera limpia y el sonido fuese claro. Pasé la tarde limpiando, poniendo la mesa con aquella franquicia de platos que mi madre tanto quería, como si quisiera que la exposición no fuese una vindicta, sino una reivindicación de lo que era nuestro. La noche elegida fue un jueves. Era un día neutro. No tenía la carga simbólica de un aniversario ni el ruido de un domingo. Llegaron primero Dona Celia y Seu Antonio, con la discreción de quienes traen una torta envuelta y el consuelo en los bolsillos. Tago y Bruna aparecieron poco después, con miradas rápidas que buscaban coordenadas. Miguel llegó el último, apoyado en una faja, y con ese andar deliberadamente contenido que había aprendido a interpretar como estrategia. A su lado, Marcela, vestida con un abrigo claro que recordé al verlo en la pantalla, entró con naturalidad, como si fuese la invitada de siempre. Le costó comportarse como si nada pasaba cuando me buscó con los ojos. En su mirada había un brillo que no supe acertar a definir. Temor, quizá. Cuando saludaron, los abrazos fueron medidos, los cumplidos, cortos. Cenamos como cualquier familia. Conversaciones triviales, algún recuerdo evocado por la tarta de Dona Celia, chistes de Tago que hicieron reír a la mesa. Mi voz, controlada, compartía palabras suaves. Por dentro, cada frase era una cuenta atrás. Llegado el momento, apagué la luz principal y encendí la lámpara de la sala. Puse en marcha el portátil y proyecté la secuencia. Quería que nadie se levantara antes de que terminase. La pantalla, rectangular y luminosa, centró la atención como un altar moderno. El vídeo comenzó con la imagen del pasillo sur. Una persona, luego dos. Cada movimiento parecía una hoja que caía, inevitable. Miré a Miguel mientras la secuencia avanzaba. Al principio su cara fue un compendio de incredulidad. Esa incredulidad que a veces precede a la ira, después a la explicación. Cuando la cámara mostró el momento en que se inclinaba y la mujer tocaba algo en su bolsillo, la atmósfera cambió. Vi el rostro de Dona Celia endurecerse. Bruna tragó saliva. Marcela apartó la mirada. Yo sentí que la sangre me abandonaba el rostro y me volvía a la garganta. Me mantuve sentada, respirando como quien practica una técnica antigua de control. Le di al audio en un punto preciso. La voz de Miguel, esa inflexión que yo reconocía hasta en un mensaje de voz, se escuchó en la sala y no hubo ya pruebas que se pudieran denegar. La casa de Aurora, 200.000, firmará. El silencio fue una tapa de metal. Nadie se atrevía a romperlo. Vi a Seu Antonio mirar a Miguel como quien mira a un desconocido en el pasillo. La decepción es un exceso de señales que no se pueden soportar. Miguel empezó a hablar. No recuerdo cada frase. El cuerpo del discurso me llegaba entrecortado, un intento por reconstruir lo que la imagen había demolido. Dijo que todo podía explicarse, que la grabación era dudosa, que el audio estaba fuera de contexto. Marcela, con voz temblorosa, intentó decir que no había intenciones maliciosas, que se trataba de planes que no habían tomado forma. La familia, dividida, buscaba un suelo de apoyo. Algunos defendían a Miguel no por convicción, sino por la costumbre de defender lo que siempre habían protegido. Otros lo miraban con la misma frialdad que yo había sentido al ver el vídeo. No hubo gritos, no hubo violencia física. Hubo palabras afiladas, preguntas que punzaban el aire. En un momento, Dona Celia se levantó y, sin gesto teatral, dijo que necesitaba aire. La excusa fue clara.
Nadie quería ser quien rompiera definitivamente el mantel de la familia. Miguel, visiblemente afectado, recogió sus cosas y salió de la casa con Marcela. No fue una salida dramática, fue una salida mecánica, con maleta pequeña, como quien cierra una puerta sin querer mirar atrás. Sentí que un hilo se cortaba, pero también que algo más, antiguo, parecía desprenderse en mi pecho. La humillación allí, en la sala, no fue solo para mí, lo fue también para él, que perdió la máscara que había tejido con tanto tino. Después de que se fueron, la casa quedó con un sonido extraño, un eco que parecía repetir los últimos segundos de la grabación. Dona Celia se sentó y con la voz ya apagada me dijo: «No sé qué pensar, Aurora». Sus manos temblaban. Yo no quería una coartada de compasión, quería una verdad. Le expliqué, con palabras quietas, el porqué de nuestra convocatoria, le conté lo que había encontrado, lo que había escuchado. No busqué venganza en ese momento, hice lo que pude para poner en el centro los hechos. Hablamos de cómo lo mejor era consultar al abogado, de cómo registrar lo ocurrido. Ella asintió, sin saber muy bien cómo se conviene a una familia en esos casos. Al día siguiente, Miguel ya no dormía en la casa. No hubo discusiones públicas en la puerta, ni escenas de cuchicheos que degeneran. Su salida fue tan limpia como un trance. Una maleta, 2 miradas, un coche. Me sentí extrañamente desnuda y al mismo tiempo liberada. No fue una liberación festiva, fue un corte que dejó limpia la herida, lista para empezar a cicatrizar. Las medidas que seguimos después fueron prácticas. Fui con el abogado a poner una denuncia en la comisaría, no para dar una lección, sino para que quedara constancia, y para solicitar las medidas que consideramos prudentes. No doy instrucciones ni detalles, digo solo que actué bajo asesoría profesional. El procedimiento tomó su curso. Marcela, por su parte, sufrió repercusiones profesionales. Su nombre circuló en los círculos que compartía con Miguel, y en pocas semanas su situación laboral cambió. No celebré eso. La reacción fue simplemente la consecuencia de una exposición que forzó verdades. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. La energía que antes gastaba en albergar dudas la convertí en trabajo. El taller tuvo que volver a su ritmo. Pedidos, proveedores, telas. Había clientes que no entendían la noticia cuando comenzó a correr, pero muchos otros demostraron una lealtad que me sorprendió. Las ventas, poco a poco, fueron recuperando su pulso. No voy a vender un éxito repentino. La recuperación fue lenta, puntillosa, con dudas, con noches en vela, pero fue real. Fernanda, incansable, consiguió que participase en una feria local. Allí, varios comercios se interesaron por mis líneas y encargaron series pequeñas que me dieron oxígeno financiero. No medí ese éxito en grandes cifras, sino en gestos. Un pago al día, una llamada de un cliente fiel, un pedido para una colección pequeña que me devolvía la sensación de que mi trabajo seguía teniendo valor. En lo personal, hubo días en los que me miraba al espejo y no encontraba el mismo rostro. Me reconocía, pero con otras líneas de expresión. Los bordes estaban endurecidos por la vigilancia. Aprendí a ser gentil conmigo. Fui a terapia durante un tiempo. No lo recomendé ni lo prescribo a nadie. Solo cuento lo que a mí me ayudó. Y me encontré con mis contradicciones. La culpa por haber confiado, la ira por haber sido engañada, el alivio de haber visto la verdad. Cada sesión era una costura lenta. Con el tiempo, Miguel inició los trámites de separación. No voy a detallar tiempos ni procedimientos. Lo que digo es que la decisión se concretó con la inevitabilidad de algo que ya no tenía vuelta atrás. La casa quedó fuera de la manipulación que había temido. No lo digo como una victoria material, lo digo como la restauración de un espacio que contenía la memoria de mi familia. El dinero, $200, 000, quedó en el centro de una disputa que se resolvió por vías legales, no por escaramuzas privadas. Hubo documentos que firmar, gestiones que hacer, decisiones dolorosas y también necesarias. Consulté con el abogado cada paso. La transparencia fue la brújula.
La exposición también trajo consecuencias sociales. La noticia corrió entre conocidos y dejaba marcas. Algunos se alegraron por la justicia, otros miraron con recelo a nuestra casa. Fue un recordatorio cruel de que las apariencias sostienen reputaciones hasta que una evidencia las deshilacha. Aprendí que la verdad no siempre limpia la esencia de las cosas al instante. A veces, solo abre un proceso. No quise cargar con la imagen de vengadora ni con la de víctima perpetua. Solo quise que mi historia siguiera un cauce donde pudiera reconstruir sin trampas. En el taller, mi relación con Fernanda se estrechó. Ella se convirtió en una socia que no solo atendía facturas, sino que también organizaba mi cotidianidad. Rediseñamos colecciones, ajustamos precios, buscamos nuevos canales de venta. Decidimos apostar por calidad y por la autenticidad de nuestras piezas. La clientela respondió. Si antes me sentía herida, ahora sentía que la herida iba curando con costuras bien puestas. No me sorprendió la capacidad de trabajo que tengo. Me sorprendió, más bien, la compostura que fui capaz de mantener cuando la vida exigía arreglo. La vida amorosa tardó en reaparecer con naturalidad. No buscaba una sustitución ni una confirmación externa. Pasaron meses antes de que me permitiera pensar en alguien más con ternura y sin resentimiento. Conocí a Ricardo en una reunión de trabajo. Era un hombre de una calma silenciosa, con humor seco y una empatía que no se ostentaba. Conversábamos sobre telas y mercados, sobre la logística de una feria y la mala música de un local. No fue algo inmediato, fue más bien una amistad que, con el tiempo, se configuró en algo más suave. No busqué amores que borraran mi historia. Encontré a alguien que la respetaba, a alguien que no pretendía reparar lo que no le pertenecía. Hubo citaciones para un café, paseos cortos por el centro, conversaciones sobre libros. Con Ricardo aprendí que hay afecto que no exige pago, intimidad que se actualiza con delicadeza, compañía que no interrumpe la propia reconstrucción. No era, ni pretende ser, un caballo de Troya. Fue una llegada pausada. En unas pocas ocasiones, la gente me preguntó si me arrepentía de haber expuesto a Miguel. Mi respuesta fue siempre la misma: no. No por regodeo, sino porque la exposición fue el método que elegí para restituir la responsabilidad. A él la verdad, a mí la posibilidad de reconstruir con dignidad. No celebré su caída, celebré la posibilidad de que se hiciera justicia y que mi casa, con sus paredes llenas de memorias, no fuera troceada por secretas negociaciones. Con el tiempo me senté a escribir. No era una crónica ni un ajuste de cuentas público. Era una manera de ordenar lo que había vivido. Puse fechas, nombres, sensaciones. No lo hice para llamar la atención. Lo hice porque el relato tiene poder en sí mismo, y porque pensé que quizá, en algún lugar, una mujer sentada frente a un monitor necesitaba saber que no estaba sola. Pensé en Patricia y en su mirada. Pensé en Dona Celia que, a su manera, mostró fragilidad. Pensé en Fernanda, que fue la fuerza logística que me permitió actuar. Escribí con la sensación de quien cose al final de una prenda. Cada puntada una afirmación. Los meses siguieron su curso. El taller recuperó su ritmo. Hubo ferias, pedidos y un proyecto pequeño con una tienda de la ciudad que me dio una visibilidad nueva. No fueron milagros ni cifras espectaculares, fueron correspondencias. Recreé mis rutinas: café por la mañana, visitas al almacén, llamadas con proveedores, sesiones de corte que me devolvían la calma. Me permití volver a viajar. Una escapada de fin de semana a la costa. El ruido del mar como bálsamo. No todo fue lineal. Hubo días en los que volvía a sentir la punzada de la traición. Imágenes que aparecían sin pedir permiso. Pero esas imágenes cada vez eran menos invasivas. En algún momento me encontré con Miguel por casualidad en la feria donde yo tenía un puesto. No hubo escándalo. Nos miramos y fue como mirar un paisaje conocido que ha cambiado de estación. No hubo reproches ni demandas. Solo la constatación de que éramos dos hombres y mujeres que habían elegido caminos distintos. Pasaron semanas hasta que sentí que su recuerdo perdió la intensidad del primer impacto. Ese día en la feria,
Entendí que la vida no es tanto cerrar capítulos como aprender a escribir nuevos. Años después de la nota arrugada, pienso en la noche del pasillo y en la decisión de Patricia de deslizarme aquello. Sigo sin saber por qué exactamente eligió ese gesto. Si fue un impulso de verdad, un acto de solidaridad, una mezcla de ambas. Y quizá eso no importe ya. Lo que importa es que ese papel fue la bisagra que me hizo abrir la puerta a la verdad. Si algo me enseñó esta historia, es que las apariencias sostienen relatos que se caen al primer soplo de evidencia. Que la dignidad puede ser recuperada, lenta y paciente. Que no hay humillación tan profunda que no pueda ser transformada en motor de reconstrucción. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado esa nota. Seguramente la historia habría tomado rumbos distintos. Pero la vida está tejida de cruces de caminos. Algunos los elegimos y otros nos eligen. Mi elección fue no dejar que una situación que afectaba mis raíces quedara sin respuesta. No busqué venganza. Busqué reparación. No busqué destruir. Quise restituir lo que consideraba mío por derecho. La memoria, la casa, el legado familiar. Si algo puede servir a quien me escucha ahora es esto: proteged lo que es vuestro con humildad y estrategia. No confundáis hacerlo con una sed de violencia. Actuar con cabeza es una forma de amor propio. Consultad, documentad, no os dejéis arrastrar por la urgencia del impulso. Y sobre todo, no minimicéis las pequeñas voces de los que os rodean. A veces una enfermera con su nota es la llave de una puerta que nadie más quería abrir. Hoy, cuando cierro la puerta de mi taller al terminar la jornada y camino hacia casa, siento que la vida me devuelve algo que había temido perder: la capacidad de confiar en mí misma. No en el sentido ingenuo, no como quien confía ciegamente en otro. Confío en mi juicio, en mi capacidad de actuar con racionalidad cuando la emoción me empuja a otra cosa. Y cuando la noche llega y me siento a ver el álbum de fotos de la familia, abro las páginas con cuidado. Algunas imágenes me recuerdan lo que fuimos, otras me enseñan lo que pude reconstruir. No hay un único final, hay muchas pequeñas victorias y algunas pérdidas que, con el tiempo, dejan de doler tanto. Quiero cerrar este capítulo con un agradecimiento. A Patricia, por su gesto silencioso y valiente. A Fernanda, por no dejarme sola en la técnica de montar un plan. Al abogado, por su prudencia. A Lucas, por convertir el ruido en certeza técnica. A la familia que, aún dividida, escuchó la verdad. Y a mí, por no rendirme. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, comparte desde donde me escuchas. Y si te sientes acompañado o crees que a alguien le puede servir, comparte este relato. Si quieres seguir oyendo historias como esta, suscríbete y acompáñame en las próximas que aún quedan por contar. Gracias por estar. Gracias por